empezar yo. Hola, hola a todos, bienvenidos a este Facebook Live. Mi nombre es Brisedia Pava, fundadora de Red Libresco. Estamos aquí para charlar sobre un libro maravilloso, Cuando mamá lastima, relatos de hijos con el corazón herido, con la escritora y por supuesto amiga Rayo Guzmán. Rayo, bienvenida, ¿cómo te encuentras? Hola, Bris, qué gusto estar aquí platicando contigo. Fíjate que desde cuando tenía muchísimas ganas de charlar con Red Libresco, porque admiro muchísimo el trabajo que están haciendo, promover la lectura, el crear este espacio para que los que somos autores podamos compartir con los lectores nuestro trabajo y qué mejor, ¿no? Desde allá, desde el norte del país. Así es, mi Rayo, estamos desde Los Mochis, Sinaloa, calurosito, calurosito, no ha querido llegar el invierno todavía. Pues Oye, así es, Rayo, Sinaloa, ¿qué amigos, te puedo decir? ¿Eh? así es. ¿Tú viviste por acá, por cierto? Sí, yo viví en Culiacán, así que ya sabes que Ya. conozco a la perfección las estaciones que son dos, la del calor y lo que le sigue. Entonces, pues recuerdos muy bonitos. Además se come delicioso, se come riquísimo. Eso que ni qué, mi Rayo. Amigos, pues para quienes no conocen a la escritora Rayo Guzmán, ella es originaria de Celaya, Guanajuato, y algunos de los libros que ha publicado está Tu princesa y yo sapo, La vida después de mi ex, La mujer de ceniza y el hombre que no podía escribir, que en realidad esa novela a mí me encanta, yo creo que es mi favorita. Y por supuesto, el libro que nos trae aquí, que es Cuando mamá lastima. Este libro tiene como receta principal el perdón, ¿verdad, mi Rayo? Está compuesto por 20 relatos y como ya lo mencioné, está escrito desde el corazón herido de los hijos. Rayo, este, antes de iniciar, me gustaría que les dieras una probadita a los lectores de qué es este libro de Cuando mamá lastima, con alguna lectura con la que tú te hayas identificado o que te haya conmovido, ya sea como madre o como escritora. Bueno, me da gusto que tengas en tus manos el libro conmemorativo que sacó Editorial Selector para festejar, celebrar los 5 años de publicación de este libro que ha tocado miles y miles de corazones. Hay otras dos versiones, otras dos ediciones, ¿no? Que es la edición tradicional con la que lanzamos el libro hace 5 años y la edición que está en castellano, que da el lanzamiento en España, que es esta, ¿sí? Estas dos son ilustradas y esta pues solamente trae el texto. Pues la verdad, Brice, es un libro que lo escribí inspirada en historias reales. Creo que todas me tocan un poquito porque me hacen transitar por las heridas de los corazones de los seres humanos. No existimos las madres perfectas. No existe, por más que queramos darnos el papel de lo mejor ante nuestros hijos, tenemos que admitir que las que somos madres, pues somos seres humanos y que a veces incluso a través del amor dañamos sin darnos cuenta. A mí me gustan muchos de las historias, me hacen recordar a las personas reales que me abrieron su corazón para que yo me inspirara y construyera estos personajes, pero sin duda creo que uno de los textos que más me emociona es el de Los límites del amor, que es el último de los capítulos, porque es el único personaje del libro que tiene la fortuna de que su madre reaccione y le pida perdón a su hija, que yo creo que es una de las premisas muy interesantes de la relación con los hijos, que nosotros también como madres engrandecemos nuestro rol cuando tenemos la humildad suficiente para admitir entre nuestros hijos nuestros errores y pedir un perdón. Entonces, pues voy a dar lectura a un párrafo que me gusta mucho y que creo que engloba uno de los mensajes principales del libro. Y dice esto, repito, es Los límites del amor. Y voy a leer la parte en donde la mamá le pide disculpas a su hija. He venido a pedirte perdón, Susana, me dijo.
Todo lo que ha pasado me ha hecho reaccionar. Quiero que perdones mi falta de cariño, mi forma tan seca de ser contigo. Quiero que me disculpes por compararte con tus hermanos, por darle más importancia a otras personas que a ti, por no confiar en tus capacidades, por pensar que eras tan fuerte que no necesitabas mis abrazos, por mi falta de carácter y por transmitirte mis miedos, por juzgarte con dureza en tantas ocasiones, por no defenderte cuando debí haberlo hecho. Perdóname, hija. Me senté enfrente de ella y le di las gracias. Sentirla humana llenó de gratitud mi ser. Prefiero una madre sensible y humana que una madre impoluta. La abracé como nunca antes lo había hecho durante mis 34 años de vida. Perdonar a mamá fue un regalo que le hice a mi corazón, pero que mi madre reconociera sus faltas y me pidiera perdón fue una bendición para mi espíritu. Dicen que el amor de una madre no conoce los límites. A mí me gusta pensar que el amor de una madre es más saludable cuando los conoce. Esos límites que con el paso de los años definen dónde termina la madre y dónde comienza el hijo, que los convierten en individuos independientes con existencias propias, unidos por un fino cordón espiritual y amoroso que es irrompible y eterno. Gracias, mi Rayo. Como dices, estas historias tienen esa parte, ¿no? Que coinciden todas al final con el perdón. Los hijos perdonan a las madres, independientemente de lo que ellas hayan hecho, todo bajo el nombre del amor maternal que tienen, ¿no? Porque la mamá siempre está buscando lo mejor para su hijo. Y como ya lo mencionaste, para una madre, pues no conoce los límites porque siempre va a estar buscando por el bienestar del hijo. Rayo, para continuar, sabemos que para crear este libro hiciste una convocatoria y lanzaste una pregunta por ahí muy importante. La pregunta es, ¿qué ha hecho tu mamá que te lastima? Y recibiste muchas historias en un solo día, más de 100, creo que 600 por ahí leí. Entonces, cuéntanos cómo fue esta experiencia, si hubo historias que te hubiera gustado incluir, pero que por alguna razón no pudiste hacerlo. Así es, Bris. Fíjate que en un día recibimos 780 relatos. En 3 semanas teníamos casi 3,000. Entonces empecé a clasificar por tipo de herida, por tipo de mamá. Me di cuenta que los seres humanos, sin importar la edad ni el sexo, padecíamos heridas muy semejantes. Entonces, a partir de ahí y de esa clasificación, empecé a crear de todo un poco. Hay historias que son muy pocas, las historias del libro que son únicas porque llegaron y dije esto verdaderamente vale la pena contarlo, pero en realidad creo que las heridas que abrieron conocidos y extraños, porque, o sea, hubo de conocidos y extraños de quienes recibí los mensajes, y te repito, había personas de 70 años, chicos de 13, hombres, mujeres de 30, 40, 50, no importaba, hablándome de lo que mamá había hecho y que les había causado un dolor. Y a partir de ahí empecé a crear los personajes. Creo que no me quedé con deseos de haber escrito algo porque pues las heridas representativas de la infancia que provienen del vínculo con mamá, que son rechazo, abandono, humillación, traición, por ahí me falta otra, ahorita me voy a acordar, injusticia. Es humillación, rechazo, traición, abandono, injusticia, están representadas. Los tipos de mamá, la sobreprotectora, la metiche, la imprudente, la perfeccionista, la que es amiga de sus hijos, la competitiva, la miedosa, o sea, todas están representados, ¿no? Hay incluso casos en donde una misma mamá tiene varias conductitas que se van reflejadas en la historia. Lo que sí es que llegaron historias que realmente me conmovieron muchísimo y que me hicieron pensar lo poderoso que es la figura de la madre en nuestra sociedad y que ya era necesario
que quitáramos ese velo que ha cubierto nuestro rol de que somos lo máximo, las santas, las puras, lo máximo. No es cierto. Las que somos madres somos mujeres, somos seres humanos y cometemos errores sobre la marcha, y si no nos sanamos a nosotras mismas, transmitimos esas mismas heridas que poseemos a nuestras generaciones y ellos siguen repitiéndolas. En muchas ocasiones, desde el rol de hija, te dices, cuando sea mamá, nunca voy a hacer esto, y cuando eres mamá es lo primero que haces, y un día te despiertas, te ves en el espejo y dices, soy mi mamá, soy mi jefa, estoy haciendo exactamente lo mismo. Entonces, el poder, la fuerza de la herencia emocional está plasmada en las historias, en los relatos. Hay ciertos relatos que sí, de verdad me impactaron, porque creo que cuando una madre está enferma, que tiene un padecimiento psiquiátrico incluso, puede llegar a lastimar de una manera terrible a un hijo, incluso poner en riesgo su vida. Hubo también la conciencia de que en la vida cotidiana, en palabras, en reacciones, hasta en un simple cállate, hazte para allá, podemos estar lastimando a un hijo y provocándole una herida en su autoestima que lo acompañe durante muchísimos años. Entonces fue reflexionar como madre, fue reflexionar como hija, fue como escritora disfrutar muchísimo el proceso, y yo creo que todos los días me gustaría preguntarles a toda la gente que me conoce, que me lee, que me sigue, ¿qué hizo tu mamá que te lastima? Porque si se responden esa pregunta, podemos hacer una reflexión, crear conductas y acciones que nos den paz, que nos lleven a las rutas de la reconciliación o del perdón, y que es muy importante entender que ese camino del perdón se recorre solo, no se necesita que la otra persona esté en la frecuencia. Habrá madres que así son y así van a seguir pensando, actuando, porque no saben hacerlo de otra manera, pero cuando el hijo reacciona y el hijo se transforma en su interior, hay una gran ventaja porque va a cambiar los paradigmas que va a heredar. Así es. Rayo, tú como escritora, ¿cómo te sentiste de que las personas te confiaran estas historias tan íntimas a ti para darle vida a este libro de Cuando mamá lastima? Bueno, realmente yo estoy muy agradecida con mis lectores, porque desde regalos para toda ocasión, abrieron su corazón, primero las mujeres, para contarme sus secretos, sus pecados, sus dolores. Después los hombres, que esa fue una sorpresa con Tu princesa y yo sapo, que yo pensé que jamás me iban a responder a las preguntas y me callaron la boca, me dieron periodicazo duro al realmente abrir su mundo interior. Y desde ahí yo estaba muy agradecida, porque la fuente de inspiración de mi colección de relato breve está en las voces de la gente que nos conoce, que cuando dábamos conferencias asistía, que a través de redes sociales abre su corazón, etcétera. Cuando sucede lo de Cuando mamá lastima, me conmueve mucho, porque ahí es entrar a un ámbito que es mucho más privado, a ese niño herido que todos podemos tener en el interior, y que fue hablar de cosas que a veces provocan culpa, porque hablar mal de mi mamá, ¿no? Porque realmente no es hablar mal, es narrar una realidad, un sentimiento, una situación que se vivió con ella, pero provoca a veces culpa. De hecho, había muchas de las personas que me decían, creí que me iba a llevar esto a la tumba, pero decidí contártelo. Entonces, en el plano de la confidencia, me siento muy bendecida, porque la mayoría de la gente solamente me conoce a través de mis libros, y mis libros les generan esa confianza, esa empatía para abrir su corazón. Hubo personas que no dudo que hayan abierto perfiles falsos para narrar sus experiencias, porque después entraba y veía los mensajes y ya habían desactivado la cuenta, pero habían vaciado su corazón. Otras personas han seguido, incluso cuando salió el libro, recuperaban el contacto y me decían, gracias, me encontré en este personaje, me encontré en esta historia. Y también Cuando mamá lastima fue un libro que con el paso de los años empezó a dar la luz a Cuando papá lastima, porque la gente decía, ahora sigue el de papá, ahora sigue el de papá, escribe el de papá. Y ahorita pues estoy recopilando las historias de los hijos, porque después de que termine un par de proyectos que ahorita que me tienen ocupada al
20 horas al día, sí pienso dedicar el tiempo para clasificar lo que tengo sobre los padres que hablan de los hijos cuando los lastiman. Y con eso cerraría la trilogía de la familia, Brice. Wow, padrísimo. Sí, yo creo que pues todos tenemos algo que contar, todos tenemos cicatrices interiores y como lo dices, la madre puede ser que no se dé cuenta en la forma en la que está actuando y te hiere, así con cualquier cosa, quítate de aquí, hazte para allá, ya te creó, ¿no? Esa pequeña como espinita y que poco a poco pues te va haciendo, se va haciendo más profunda, ¿no? En tu corazón y va creando un vacío y ese vacío se le van uniendo otras cosas, ¿no? En la vida. Rayo, ¿tú qué elementos crees que deba de tener una relación madre e hijo para que funcione en armonía? Lo principal es la comunicación, pero una comunicación que no venga tan empañada de falsas ideas que tenemos acerca de cómo debemos relacionarnos con los hijos. Y voy a poner ejemplos. A las que somos mamás, traemos en el interior un chip adquirido en donde dice que tienes que decirle cosas a tu hijo. Y cuando ves que tu hijo, sobre todo en la adolescencia, está cambiando de conductas, está haciendo cosas que a ti te dan miedo, que te sorprenden, que te sacan de onda o de quicio, lo primero que haces es sentarte y hablarle, y le empiezas a decir que cuando tú tenías su edad, que a ti te pasó, que al hijo de la vecina, que a no sé cuánto, y hablas y hablas y hablas. Y este es uno de los errores que hemos adquirido de generaciones pasadas. No desarrollamos una escucha activa, asertiva, amorosa. Yo creo que el mejor regalo que le puedes dar a un hijo es escucharlo. Entonces yo insisto mucho cuando me hacen esta pregunta que me estás haciendo, es que siéntese, cállese la boca y deje que su hijo hable, porque entonces va a comenzar a conocerlo. Mira, Brice, yo fui profesora universitaria 18 años de mi vida y en esa época platicaba mucho con mis alumnos. Tuve la bendición de que mis alumnos eran muy cercanos. Cuando estuve de coordinadora académica de una carrera, como encargada de su formación al frente de su licenciatura, acudían mucho a mi oficina y a mí me daba mucha tristeza cuando llegaban a contarme sus problemas, a veces muy complicados, y yo les preguntaba, ¿tu mamá lo sabe? Y me decían, no, hombre, nunca se lo voy a decir. Y me daba tristeza porque como madre me gustaría que mi hija pensara en el inciso A, en mí como el inciso A, cuando algo le duela y cuando algo la aflija. Y qué triste que los hijos a veces su última opción sea su mamá porque los va a juzgar, porque les va a dar un sermón, porque no va a escuchar la versión de su vida. Y eso es una cosa que repetiré una y otra vez. Vamos a dar chance a que un hijo hable. Si después de que habla y de que se expresa, sin que lo juzgues, sin que lo ataques, pueden establecer una mejor comunicación, estás dando el brinco de la barda que te puede separar para siempre. Porque también es muy triste que un hijo se vaya de su casa o se quiera salir lo más pronto posible para no estar con su madre. Eso también es muy triste. Así es, Rayo. Sí, yo creo que lo principal es que los hijos muchas veces no se atreven a comentarle lo que sienten en su corazón realmente por ese temor, ¿no? A herirlos o a que ellos pues se sientan menos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la comunicación es como la base, ¿no? Pero es muy difícil llegar a ese grado, ¿no? De poder sacar lo que siente nuestro corazón precisamente por eso, por temor. Rayo, en todas estas historias que ya lo mencionaste y ya te lo mencioné también, hay humillación, hay celos, mamás posesivas, ¿qué otra cosa? El abandono también. ¿A qué crees tú que se deba todo esto crees que lo hagan inconsciente o conscientemente este hecho de herir a los hijos y no darse cuenta? Pues es lo que te decía, hay una herencia emocional que se recibe y cuando tú naces estás completamente vulnerable e indefenso ante las personas que te trajeron al mundo y que te lo van a mostrar. Si te toca la fortuna de tener mamá y papá unidos, ellos van a ser los que te van a tomar de la mano para que conozcas la experiencia llamada vida. Y lo que ellos te digan te lo vas a creer porque eres un niño.
Y si mamá te dice que el mundo es un lugar peligroso, que todos te van a dañar, que te vas a caer, que te vas a golpear, que todo lo malo te va a pasar, tú creces absorbiendo eso y lo crees porque te está diciendo tu madre, te lo está diciendo tu padre. Y entonces no tienes más que asimilar eso a lo largo de tu vida y tener interpretaciones nuevas con los nuevos estímulos que vas recibiendo. Entonces, esa herencia se recibe y de manera inconsciente, cuando eres padre o madre, la comienzas a repetir. Yo creo que de todas las historias, el 1% eran madres que realmente tenían una patología y que llegaban al delito, llegaban a la violencia física, llegaban incluso a poner en riesgo la vida de su hijo. La gran mayoría eran acciones que se cometen a veces sin querer, sin darse cuenta, porque a ti te lo hicieron como madre y lo repites cuando eres, digo, como hija y lo repites cuando eres madre. Y asumes, ¿no? Que así son las cosas. Por ejemplo, las mamás de la actualidad todavía a veces recurren a esos personajes fantasiosos que tanto se han utilizado. Ahí viene el borracho, el viejo del costal, el joco, bueno, ¿no? O ya cuando ninguno funciona, pero ahí viene tu padre, ¿no? Hasta el papá lo metemos, porque eso escuchamos, eso nos dijeron, eso repetimos, y cuando ya nada funciona, ahí va la chancla, ¿no? Y tú dijiste cuando eras hija, cuando sea mamá, jamás voy a pegarle a mi hijo. Y un día te despiertas y te descubres con la chancla en la mano. Entonces, es inconsciente, después vienen procesos de arrepentimiento, de reflexión, y cuando se ha configurado una madre de una manera muy rígida, no quiere admitir, tiene resistencias y no quiere admitir que la regó. Y entonces eso hace que diga frases como, te callas porque soy tu madre y punto, y que no exista ese diálogo, esa puerta que se abra para entrar en el universo del hijo y que el hijo entre al universo de la madre y que entiendan por qué a veces se cometen ciertas conductas, ciertas acciones. Entonces es ahí cuando yo digo en el inicio del libro, ¿no? Como en ocasiones los hijos le pedimos al cielo que lo que haya hecho mamá lo haya hecho porque no supo lo que hacía y que siempre tenemos la esperanza perpetua de que nos ama y de que lo que nos lastimó también la lastimó a ella. Así es. Rayo, y hablando de esto, hay por un relato que se llama Conchita, que a mí me gustó mucho. Me gustaron las reflexiones en la parte final y justamente dice, mi manera de amar a mi hija es diferente a la de mi madre. Quiero ser una herencia emocional sana para mi pequeña Sofía. Y más al final dice, la comprensión es el estado emocional más pleno, porque comprendiendo se libera y se transforma el ser humano. Es por eso que cuando voy a visitar a mi madre, la abrazo a pesar de sus desplantes, la beso a pesar de su muina. He aprendido a ignorar sus críticas y a evaporar sus insultos. Y lo mejor de todo, me siento más segura de mí y de mis capacidades y he dejado de sentirme enfadado, y aquí estamos hablando de un hombre, ¿no? Con lo que veo en el espejo. Maravilloso. O sea, te das cuenta cómo al final de cuentas terminas perdonando a tu mamá porque es tu mamá y es, yo creo, la relación más importante que tenemos en este mundo, porque ella nos trajo a la vida, porque ella nos crió, porque nos dio todo y siempre estaba procurando por nuestro bien a su manera, ¿no? Cada quien a su manera, pero lo hace. Entonces, este relato me gustó mucho, la verdad, y me gustaron sobre todo estas reflexiones. Rayo, bueno, continuando. Eh, cómo crees tú que una madre puede curar esas cicatrices que se forma o que ya trae arrastrando? ¿Qué consejos tienes tú para esas madres? Yo siempre las voy a invitar a todas a que mediten, reflexionen y busquen ayuda. En ocasiones hay pues muchas técnicas terapéuticas, ¿no? Pueden hacer algún tipo de constelación familiar a los que les gusten ese tipo de manejos. Pueden simplemente buscar un apoyo terapéutico para tener una interpretación de su mundo interior y sanarse a sí mismas va a ser un regalo inmenso, porque cuando un hijo
se da cuenta que una mamá se ha transformado y se ha sanado, automáticamente empieza a sentir una paz. Y esa paz es la que va a unirlos y esa paz es la que se va a transmitir a sus futuras generaciones. En el relato que tú mencionas de Conchita, fíjate que es una de los relatos que más representan muchas voces que hay en nuestra sociedad que se repiten sin digerir. Por la madre que minimiza a su hijo creyendo que lo está protegiendo. Porque si Conchita le dice a su hijo, ay, no, mi hijo, no renuncies al trabajo, eres bien tonto, ya no vas a agarrar otro bueno. Ella como madre cree que lo está protegiendo de que lo dañen, de que lo rechacen en otro trabajo, de que se lo lastimen. Pero lo que realmente está sucediendo es que su hijo está aprendiendo a dudar de sí mismo, se está sintiendo rechazado y menospreciado por su mamá. Está sintiendo que ni su madre cree en él. Entonces, ella está repitiendo una frase adquirida, a veces no razonada, y lo está haciendo en el nombre del amor, porque lo que en el fondo hay detrás de las frases de Conchita es, no quiero que lastimen a mi hijo. Sin embargo, ella rígida, dura, con una crianza difícil, por eso cada capítulo explica también la crianza de la madre, para que con la comprensión de estos dos crianzas entendamos por qué surge la herida. Entonces, para mí era muy importante que en los relatos también se contara la vida de la mamá. Así es. ¿Sabes, Rayo? El primer relato con el que abres este libro, que se llama Desde el Abismo, ahí estamos hablando de una persona adulta, ya 72 años, que él es diagnosticado con una enfermedad terminal y que muchas veces la forma en cómo lo criaron tuvo mucho que ver, porque a él le dijeron que un niño no llora. Un niño no se debe de quejar y pues él por temor o por no querer pues molestar a las personas con las que lo rodean, pues no dice que se siente mal, no dice que se siente enfermo y cuando va justamente al doctor, pues ya no hay nada que hacer, ya está, pues ya está más para allá que para acá, voy a decir. Entonces, el problema aquí es que él empieza a hacer como una reflexión, ¿no? De lo que fue su vida y él dice, oye, de repente, mi mamá nunca me ha dicho te amo y eso lo está taladrando. Entonces, yo casi lloro con esta historia. Me fascinó, de verdad, dije yo, ¿cómo es posible que una madre, bueno, también como ya lo mencionaste, mencionas toda la historia de lo que vivió la madre y por qué es así, siempre hay un porqué. De hecho, por ahí hay, en uno de los relatos dice, o sea, las personas no son así nada más porque sí, siempre tienen una historia detrás de que los hace ser de esta forma o de otra forma. Entonces, este relato en especial me llamó mucho la atención porque muchas veces tú le dices a tu hijo, los niños no deben llorar y eso es malísimo porque son humanos y sí sienten. Y tú ya lo mencionaste, a ti te sorprendió cómo los hombres también son capaces de expresarse abiertamente tanto como lo puede hacer una mujer. Todos somos iguales. Entonces todos tenemos los mismos sentimientos y no hay que ponernos, ¿no? Como en posturas. Sí, sí, ese relato es muy conmovedor, sobre todo porque se trata de un testimonio de alguien que es anciano y su madre ya está muerta y a pesar de que ella murió, a pesar de que ha pasado toda una vida, se da cuenta que va a morir sin que su madre le haya dicho alguna vez, hijo, te amo. Y no tienes la idea de cuántos relatos llegaron bajo esta premisa. Mi mamá es muy fría, nunca me dice te amo. Y claro que hay muchísimas madres así porque venían de una crianza de hace mucho tiempo que era muy rígida, de madres duras, de hielo, de piedra, que no podían demostrar sus sentimientos porque los hijos se les trepaban en la autoridad y eso ponía en riesgo su don de mando. Entonces, hay generaciones de hombres y mujeres que pasan lo que le pasa a este personaje y es increíblemente conmovedor. Además de que vemos cómo se repiten esas crianzas, ¿no? De represión en donde a los hijos varones se les decía, no llores, se te van a caer los huevos, esto, el otro, aquello, bla, 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 y sin fundamento, sin conciencia, sin una realidad
comprobada y que generaron conflictos emocionales a lo largo del tiempo. Yo creo que esto está cambiando, ya empezamos a tener avance, yo veo avance, a mí me gusta mucho cuando la gente me escribe y me dice lo que hace con sus hijos y me doy cuenta que el paradigma se está modificando, todavía queda mucho trabajo por hacer, sin embargo, considero que ahorita, por ejemplo, en la pandemia, está siendo un laboratorio de crianza porque los padres tienen que estar todo el tiempo con sus hijos, porque tienen que estar al 100% pendientes de sus clases online, pendientes de sus alimentos, de su deporte, de su crianza, pero sobre todo, ojalá que aprovechen los espacios de convivencia, porque tal vez algún día cuando esto pase, muchos van a querer retomar los carriles de alta velocidad y se van a poder otra vez a jugar en 1000 actividades y los niños van a regresar a 5 cursos por las tardes con diferentes maestros y las ausencias de los padres vivos van a volver a dominarnos. Entonces, ojalá que algo se mueva, que los tornillos aflojados se vuelvan a poner en su sitio, porque en el amor, en el seno, en el amor del corazón de una madre y de un padre es donde está la generación más hermosa que podemos construir. Así es. Bueno, ya mencionaste cómo estás viendo a la madre moderna, ¿no? Bueno, en este caso, pues las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Que no las pedimos, pero están pasando. Pero si hacemos así como una diferencia de, por ejemplo, a partir de los 80, ¿cómo eran las madres antes y cómo son las madres de hoy? Ya viste que la tecnología estaba en su mero apogeo, luego la medicina y todas las áreas, ¿no? Estaban en desarrollo. ¿Cómo ves tú las diferencias de esas madres y las de hoy? Bueno, realmente, a pesar de que han cambiado los escenarios y las maneras, a mí me sorprende que las heridas sigan siendo las mismas. Antes la mamá abandonaba al hijo porque tenía que salir a trabajar. Ahora la mamá abandona al hijo porque está en el WhatsApp o en el Facebook. Anteriormente la mamá encerraba en un cuarto al niño para regañarlo, que nadie escuchara, y si llegaba la comadre a los 5 minutos, nada había pasado, se conservaban las apariencias. En la actualidad, y obviamente eso el niño lo sentía como una acción incomprensible de su madre, ¿no? Y ahora el niño, a lo mejor lo que tiene es una madre que lo tiene sin tragar y con el pañal cagao, pero está posteando una foto justo en ese momento en Facebook diciendo, amo a mi hijo como a nadie en el mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor las maneras, los modos, los escenarios son distintos, pero las heridas de fondo son las mismas. El abandono con hijos huérfanos de madres vivas, que pero están ausentes, están en mundos paralelos, ¿no? Ocupados en sus cosas. La humillación, que tal vez antes era, así vas a salir a la calle, pero qué gustos, de dónde lo sacaste, es igual que tu abuela, la madre de tu padre y cosas así, ¿no? Que se sentía humillado el niño y ahorita a lo mejor son otro tipo de frases, o que la mamá postea algo en redes que al hijo no le parece o lo pone en vergüenza o qué sé yo. Sin embargo, creo que en todas las generaciones el reto es el mismo, construir un puente de comprensión a lo largo del tiempo para que permita que la madre y el hijo conserven un vínculo sano cuando tiene 2, 3, 5, 6, 40, 60, 70 años y que a cualquier edad le pueda decir, hijo, te amo, lo abrace y lo bese y esté pendiente e interesada de ello. A lo mejor la mamá de antes era rígida y dura. Hubo muchísimas personas que me contaron que sus mamás ni siquiera sabían qué estudiaban, porque como les toca el cambio generacional, pues ellas sabían del doctor, el maestro, el abogado y el padrecito, y ellos empezaron a estudiar mercadotecnia, comunicación, otras carreras, y las mamás nunca supieron qué era. Incluso se avergonzaban porque no podían decirle a sus amigas que iba a ser licenciado o que iba a ser contador o que iba a ser maestro. Y esa es otra cosa. Las madres a veces tenemos miedo de mostrarnos ignorantes ante nuestros hijos. Se nos olvida que los hijos también son grandes maestros.
y ese temor hace que en ocasiones se creen barreras de autodefensa y que creamos que somos enemigos cuando tenemos que ser los grandes aliados y los más amorosos. Entonces, lo que veo diferente en la crianza es que ahorita tenemos muchas posibilidades de permanecer unidos a pesar de la distancia, a pesar de la edad, a pesar de la hora del día, a pesar de la época, a pesar de todo, y tenemos que capitalizar esta oportunidad. Ahorita hay muchas personas, muchas madres que tienen a sus hijos lejos, que no pueden viajar a donde viven porque ya están casados, ya tienen sus hijos, o porque simplemente están estudiando en otro lugar y sin embargo la tecnología nos acerca. Hay que utilizar las cosas de la mejor manera posible. Yo creo que en este mundo todo lo que existe y todo lo que hay en nuestro alrededor va a tomar sentido y valor dependiendo del uso que nosotros le demos. Así es, Rayo. Y ahorita que mencionaste sobre las madres así más modernas, hay un relato por ahí que me llamó mucho la atención. Es el relato de dolor crónico, que justamente nos habla de esa madre luchona que no se quiere dejar vencer por las arrugas, que quiere vestir a la moda. Yo creo que eso es algo que se ve en todas partes, ¿no? Se está viviendo mucho por parte de las mujeres, y más ahorita por la tecnología, ¿no? Que la selfie, que la cámara. Y en este caso, la chica que cuenta la historia, pues es una chica que padece obesidad, que come para tratar de llenar ese vacío. Incluso muchas personas a su alrededor dicen que su madre, pues, oye, pues, ¿qué onda con tu mamá? ¿Por qué se viste así? Y ella no se quiere enfrentar a su mamá porque ella dice, pues, ella quiere ser así, ella quiere vivir la vida. Entonces la deja y creo que la única persona que está a su lado es su amiga, ¿no? Ella es su confidente, ella es su todo, y como que le está echando porras. Y me sentí muy conmovida con ese relato, Rayo, porque yo creo que hay muchas mujeres, mamás, que son así como esta madre, Sí. madres plásticas. Son las madres competitivas, ¿no? Que sin querer, sin darse cuenta, pero desestructuran la autoestima de sus hijos, ¿no? Eh, ahorita es tan complicado porque vivimos en un mundo en donde la apariencia, antes, por ejemplo, pues aparentabas con tu colonia, aparentabas con tus parientes, aparentabas con los vecinos. Ahorita aparentas con el mundo entero a través de la globalización y de las redes sociales. Y cuando una madre, como en el caso del relato, ¿no? Se opera, conserva cuerpazos, se la pasa preocupadísima por su físico, tiene una hija que es obesa, que tiene baja autoestima, que la vergüenza, imagínate qué par de, de personalidades que van a hacer una bomba de tiempo, ¿sí? Porque obviamente la hija está así a consecuencia de las acciones de la mamá, pero la madre en lugar de recapacitar y ver la parte que le toca, siente que criticando, que señalando, que rechazando a su hija la va a hacer reaccionar para que cambie, para que adelgace, para que deje de tragar, para que se vista mejor, para que sea como ella. Yo creo que el insulto más grande que le puedes hacer a un hijo o a una hija es que le pidas que sea como tú. El mejor regalo que le puedes dar a un hijo o a una hija es que sea él mismo, que sea ella misma, que se dé cuenta de su experiencia de vida única y irrepetible, que no existe otra persona en el mundo igual que ella, que es única, único, y que no necesita parecerse ni ser como nadie, ni compararse con nadie. Y actualmente vemos madres que compiten en cuerpo, en moda, en amigos, en hábitos, en todo con los hijos y que incluso llegan a invadir sus espacios, ¿sí? Se hacen los chistositas con los amigos, invaden sus espacios, invaden sus redes sociales, invaden sus entornos porque se sienten con el derecho porque son sus madres. Eso también nos lleva a una reflexión contemporánea, una reflexión moderna para, pues, para ubicarnos, ¿no? Yo siempre he dicho, yo no quiero que mi hija sea mi amiga porque no es lo mismo. O sea, la palabra hija es una palabra única y es una palabra grandiosa. La palabra madre es una palabra única y grandiosa.
Una cosa es que yo tenga un vínculo de respeto, de diálogo, de camaradería, de amabilidad, de complicidad, de confianza con mis hijos, y otra cosa es que sean mis amigos. Eso no es posible. Así es. Rayo, otro tema muy interesante también, Sí, que lo Brit, vemos en el dame relato. chance, dame chance de leer unos comentarios que nos Ay, están adelante, llegando, porque adelante, estoy tan a adelante. gusto platicando contigo que ni siento el tiempo. Siempre es una delicia. Por favor, sigan a Red Libresco. Diles tus redes, Bris. Ah, pues estamos como Red Libresco con el usuario @soylibresco en Twitter, en YouTube, Facebook, Instagram. Nos pueden encontrar como Red Libresco o @soylibresco. Bueno, vamos a leer unos mensajes, Bris. Javier Zavala Gómez, mi querido amigo de Celaya, Guanajuato, un abrazo. Hernández Fer, todos sus libros están maravillosos. Gracias, Fer, un abrazo. Mi querida Belinda, aquí estamos apoyando a Rayo, una de mis escritoras favoritas. Cuando mamá lastima me ha hecho llorar por las historias relatadas. Es un libro hecho con el corazón. Gracias, Rayo. Gracias a ti, Belinda, por leerlo. Nuestros amigos de Café Literario SEM, mi querido Miguel, saludos, un libro favorito de Café Literario SEM, también grandes y arduos promotores de la lectura en nuestro país, les mandamos un saludo. Nati Arroyo, me ha ayudado muchísimo, gracias. Silvia Almaraz, saludos desde Texcoco. Hanna Corazones, Mili Meléndez, saludos a ti, Mili. Ay, qué bonito, Los límites del amor. El libro es un bálsamo literario para sanar heridas emocionales. Nati Arroyo Chávez, cada una de las historias tocó mi corazón y fue difícil leerlo, pues mis hijos se llenaban de lágrimas, pero se liberaba el dolor. Exactamente. La liberación emocional es muy importante para todos los procesos. Lili Martínez González, qué difícil escuchar esto ahora que ya no tengo a mi madre conmigo. Sin embargo, yo quedé en paz con ella durante su agonía. Le di el permiso para que ella pudiera irse en paz. En su velorio estuve tranquila. Lo más difícil fue cuando me di cuenta que ella jamás volvería. Falleció el 30 de diciembre, ya casi un año, y parece que fue ayer. Te abrazamos, Bris y yo, fuerte, Lili Martínez. Te abrazamos con muchísimo cariño. El libro se llama Cuando mamá lastima. Lo pueden encontrar en todas las librerías de México. Y recuerden que tenemos 3 ediciones de diferente precio, y aquí en la página de Rayo Guzmán, con un inbox, inmediatamente se los hacemos llegar autografiado con dedicatoria especial a domicilio. Pregunten por cualquiera de las 3 ediciones y con todo gusto. También está en Amazon, está en libro electrónico, y les tengo una noticia, Bris. Próximamente en audiolibro. Así que estén muy pendientes porque estamos a poco tiempo de que el audiolibro esté ya en su posibilidad. En cualquier librería de México, Gandhi, Gonville, Sótano, Liverpool, Sanborns, Editorial Selector, lo lleva a cualquier librería, y aprovechamos para enviar un saludo al Árbol de Misantla, Veracruz, que también ya es distribuidor de Cuando mamá lastima. Milo Emiliano, saludos chicas y gracias por compartir. Cachi Álvarez, creo que como madre me esforcé muchísimo para darle lo mejor a mi hija. Traté de hacer un gran esfuerzo día con día y la verdad nada valió y es malagradecida. Ojalá me mandes tu experiencia, Cachi Álvarez. Estoy escribiendo el libro de Cuando los hijos lastiman. Y lo único que te quiero decir es que tú hiciste con amor todo y eso te hace valiosa. La mayoría de hispanos valoran mucho a sus padres y fueron padres bien estrictos. Y los de ahora, que uno les da más comprensión, amor, son malagradecidos. Creo que estas mujeres no han vivido una realidad como madre para decir que todo esto que dicen funcione. Créeme lo que sí, soy mamá. Bris, no sé, pero yo soy mamá y sí funciona. Y no solamente soy mamá, soy especialista en desarrollo humano, y te puedo decir que si tú cambias tu manera de pensar y tu manera de sentir, las cosas se transforman. Ojalá que puedas leer el libro. Miriam Janet Anaya, pero ¿cómo hacer cuando lo quieres abrazar y ella te rechaza? Bueno, es que aquí hay una cosa muy importante. Hay que analizar por qué rechaza ese abrazo, desde cuándo,
¿Y cuándo empezó el problema? ¿Cuándo empezó el alejamiento? Primero hay que identificar el origen. Siempre voy a decirles, busquen apoyo, no traten de resolver las cosas solas. Hay muchísimas personas especialistas dedicadas a acompañarlos en la crianza de sus hijos. Víctor Alonso, ¿cuándo pasarán cuando papá lastima? Que próximamente vamos a hacer también, vamos a invitar a Bris para que hagamos uno de cuando papá lastima. Muchísimas gracias, Bris. No puedo creerlo, estamos a 10 minutos. Échale que ya vamos en la caminera. Nada más, espérame tantito. Dice Reinita Yanish de Argentina, ¿cómo lo compro? Métete a Amazon y lo vas a poder conseguir en libro electrónico. Reinita, en Argentina ahorita está solamente el libro electrónico, estamos trabajando ya para que salgan ediciones en papel en varios países, los mantenemos informados. En Guatemala lo mismo, Glenda, el libro electrónico, también acá. Mi querida Luisa Ruiz de Tijuana, aquí como todos los días, diría Tres Patines, un abrazo, sigo a Red Libresco. Saludos, Bri, saludos a Tijuana. Gaby Ríos, qué gusto escucharte, un besote. Gracias, Gaby. Beso a La Piedad, Michoacán. Muy bien, mi Rayo, pues gracias a todos por los saludos. Sigan el libro, sigan a Rayo, sigan a Libresco, porque vamos a seguir con más charlas literarias. Amigos, antes de despedirnos, me gustaría, Rayo, hablar sobre este tema que es muy recurrente en las familias. Es sobre el favoritismo de los hijos y lo vemos en el relato de la hija predilecta. ¿Qué opinión tienes al respecto sobre eso, Rayo? Bueno, la mayoría de los relatos que me contaron comenzaban diciendo, en el discurso público, tengo que decir que quiero a mis hijos a todos igual, pero como estoy en el discurso de la confidencia y al confiarte lo que realmente siento, tengo que admitir que con uno de mis hijos o con una de mis hijas me siento más identificada y tengo un vínculo más fuerte. Y esto es de dar risa, porque cuando hablaba con los hijos me decían, yo sé quién es mi hermano favorito, el hijo favorito de mi mamá. Yo sé, mi papá lo sabe y él, mi hermano, sabe que es el hijo favorito, pero si le preguntamos a mi mamá lo va a negar. Entonces, como que son de los mitos que cayeron con el libro de Cuando mamá lastima, porque pues es normal que las madres tengamos a un hijo en particular con el que desarrollemos algún vínculo por muchísimas razones. Y cuando te digo muchísimas razones, hubo gente que me decía, lo quiero más porque se parece a mi esposo que murió, lo quiero más porque está igualito a mi papá, la quiero más porque es la que estudió y la que es como a mí me hubiera gustado ser, lo quiero más porque es el que piensa como yo. O sea, había muchísimas razones que daban las madres para decir, tengo un vínculo especial con una hija o con un hijo en específico. Aquí lo interesante de este capítulo es que puso enfrente una realidad que existe, puso enfrente una circunstancia que muchos hemos vivido, porque los que no somos los hijos favoritos de mamá, lo hemos vivido y lo sabemos. Y también era la fuente de una de las heridas más persistentes, que es la injusticia. La injusticia es una herida muy de mamá, fíjate, porque cuando hicimos el trabajo de Cuando papá lastima, la herida más de papá era el abandono, pero la de mamá es más la injusticia. Y llegaron cientos y cientos de casos en donde te decía el hijo, soy el hijo trabajador, respetuoso, junto un dinero con mucho esfuerzo, se lo doy a mi mamá el día de su cumpleaños para que se compre un vestido, y me entero después que ese dinero se lo dio a mi hermano, el borracho, el huevón, el que no hace nada. Soy la hija que siempre es respetuosa, siempre velo por mi mamá, ahorré mucho, saqué en Liverpool a 24 meses un vestido elegantísimo para regalárselo en su cumpleaños y nunca se lo puso. O sea, la injusticia en ocasiones se convierte en una de las heridas en las que las madres caemos sin querer, sin darnos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, nos cuesta trabajo admitirlo y reconocerlo. No se nos olvide que el patrón más aprendido que tenemos como mamás generacionalmente es, soy su madre, todo lo que hago lo hago porque los amo, es por su bien
y no voy a echar para atrás. Entonces nos aferramos en nuestro rol y no cedemos y no nos atrevemos a decir, la regué, lo que hice fue una tontería, tengo que hablar con mi hija, tengo que hablar con mis hijos, pedirles perdón y decirles que eso que hice no estuvo bien. Entonces, la resistencia está presente. Yo misma lo viví. Cuando escribí el libro, pude hablar con mi hija, pero con mi mamá me costó más trabajo. Las diferencias generacionales son completamente distintas. Ahora, una madre que es posesiva, celosa, imprudente, metiche, que juzga y que ya sí está y se va a morir de esa manera, ¿sí? Claro que se va a quejar de que su hija es malagradecida, de que se fue, de que no la va a visitar, de que no la procura, porque el hijo o la hija lo que ya quedaron es hartos de la relación con mamá que es tan tóxica. Y claro que la madre va a tener resistencias y ahí se va a quedar estacionado. Pero eso es cuestión de decidir, como dice el libro y como tú también lo mencionaste, Bris, comprendiendo lo que ha pasado, entendemos. Comprendiendo, amamos de una manera más sana y sin juicios. Es como el amor entre padres e hijos puede ser verdadero y puede ser real. Así es, Rayo. Bueno, amigos, pues como ven, no existe un humano perfecto, todos tenemos pues pro y contras en nuestra vida, pero existe la comunicación, existen los valores como el amor, la tolerancia, que pueden hacer la diferencia, ¿no? Ya sea en tu relación con tu hijo, con tu esposo, con tu hermano, abuelos o con cualquier persona que te encuentres en el mundo. Y si tú tienes una herida que no ha cicatrizado, aquí tenemos este hermosísimo libro, Cuando mamá lastima. De verdad, léelo, te lo recomiendo mucho. Creo que ayuda demasiado escuchar que no eres el único que le están ocurriendo este tipo de cosas, ¿no? No eres el único que está pasando por eso. Así que te lo recomiendo mucho. Rayo, mil gracias por este tiempo. Así como ya lo mencionaste, se fue muy rápido el tiempo, con ganas de seguir platicando, pero bueno, ya estaremos aquí nuevamente con Cuando papá lastima. Vamos a quedar pendientes con eso. Rayo, Promesa, vamos a hacer un Cuando papá lastima con mi querida Abril. así es, aprovechando, ¿tienes alguna promoción en tus libros para los lectores en este mes? Sí, tenemos en este mes una promoción muy padre que, que está formada por este libro, que es mi libro más reciente. Después nos echamos uno de este, Bris, que este da mucho tema. La vida después de mi ex. ¿Sí? La vida después de mi ex, por Editorial Selector. Está acompañada de regalos para toda ocasión, que son 25 duelos femeninos transformados en fortaleza, inspirados en historias reales, y un libro que no está a la venta en ninguna librería, solamente a través de las redes de Rayo Guzmán, porque es mi historia, es mi biografía, es mi infierno, mi resurrección, mis dolores más profundos y mi testimonio de vida, en mis 5 sentidos. Este libro va en el paquete del mes de octubre y que incluye envío a cualquier punto de la República Mexicana. Les llegan a su domicilio a través de una guía de FedEx y los reciben autografiados y con dedicatoria especial. Todo por 650 pesos con el envío incluido. Esta es nuestra promoción. Si alguien, Bris, dice, yo ya tengo este, pues se los cambiamos por el de Cuando papá lastima, ¿sí? Que si dicen, ya tengo el de papá, pero quiero el de los sapos, pues le ponemos el de los sapos. Así que manden un mensaje. Pilar Campos, mi asistente, estará feliz de recibir sus inbox, de mandarles el WhatsApp con toda la información. Y a las personas que nos escuchan de Estados Unidos y diferentes países de Latinoamérica, recuerden que en Amazon están nuestros libros en libro electrónico, en ebook y en Kindle, para que también tengan acceso a nuestros títulos. Ay, pues muchas gracias, Rayo, por tú siempre con tus promociones súper buenas. Espero aprovecharla. Y quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados. De verdad, gracias por estar con nosotros en esta charla de este maravilloso libro. Gracias a ti, Rayo, por el espacio, por siempre tener esa accesibilidad para con los lectores y siempre estar ahí. Eso es algo que de verdad me motiva mucho para leerte y seguirte.
Gracias. Gracias. Por favor, sigan a Red Libresco en todas sus redes. Cualquier recomendación que les haga será fabulosa. Gracias, Bris, por estar con nosotros aquí en Cuando Mamá Lastima, el libro en esta noche. Te mando un abrazote muy grande y seguimos en contacto. Gracias, hasta luego, bye bye. Oye, ¿qué te parece si hacemos un giveaway en Instagram? ¿Sería bueno? ¿Sale? Ahorita nos ponemos en contacto, así que vayan al Instagram de Red Libresco porque vamos a regalar un libro autografiado a domicilio al ganador, una promoción válida, un sorteo válido en toda la República Mexicana. Así que vayan corriendo al Red Libresco porque les vamos a tener una sorpresa esta misma semana. La echamos a andar, ¿vale? Ya que van. Gracias, Rayo. Hasta luego. Gracias. Abrazos.